Adelante. Ok. Bueno, pues damos gracias a Dios por un día más de vida, gracias por la oportunidad que nos da de despertar, de tener alimento, de tener un techo, de tener una familia, de tener un trabajo. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, eh, todo lo que nos das sin merecerlo, pero tú, Señor, has sido tan bueno y tan misericordioso, tan lleno de gracia para con nosotros. Gracias por la vida de cada uno de nosotros, por la vida de Juan Carlos, la vida de Armandito. Señor, dale pues mucha sabiduría, que todo lo que él haya estudiado, Señor, sea para bendición y para bendición de nosotros y para tu gloria, Señor. Y gracias por la oportunidad de podernos conectar, Señor, de poder tener un instrumento, Señor, como es una laptop, un teléfono, Señor, para que podamos conectarnos y poder llevar a cabo este estudio. Gracias, Señor, por todas las bendiciones y por la vida de cada una de las personas que no se han conectado, que se van a conectar. Señor, tú sabes sus pasos, Señor, te pido que los bendigas y que pues apresure sus pasos para que se conecten con nosotros. Y si no, Señor, para que tú los bendigas y los cuides. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues adelante, hermanito, este capítulo de Isaías 47 que es paralelo a Apocalipsis 18, así que estoy Sí, ávido. pues Adelante vamos a darle que es mole de olla. a darle que es mole. Vamos a ver en este capítulo prácticamente cómo Isaías, a través de bueno, el Señor le instruye a Isaías, le da el conocimiento, le da la- esta profecía. Isaías le escribe un poco más de 150 años antes de que sucediera, con el fin de que Babilonia dejara de ser lo que era una ciudad muy orgullosa, una ciudad idólatra. Ya habíamos visto en el capítulo anterior que decía que no deberían o que abandonaran a sus ídolos porque pues no eran nada. Entonces aquí, una vez más, Isaías les describe, les hace ver que la idolatría no tiene nada que ver, que no sirve para nada, que se olviden de su orgullo y también les hace ver que son enemigos del Dios vivo, puesto que recurren mucho a- a la hechicería, le dan más valor a lo que dicen los hechiceros y prácticamente le dan la gloria al demonio en lugar de dársela a Dios. Ya sabemos toda la historia de Babilonia, ¿no? De por qué, desde cuándo surgió la idolatría, desde cuándo tuvieron pacto con el demonio, desde Génesis, prácticamente con Nimrod. Y bueno, aquí se le está anticipando que lo dejen porque la destrucción es inminente. Además, también se les está diciendo que ellos habían sido instrumentos de Dios para poder castigar al pueblo de Dios, a Judá, prácticamente, al pueblo de Israel, vamos. Pero se habían sobrepasado los límites, y entonces, en venganza, porque la venganza es del Señor, iban a destruir totalmente a Babilonia. En parte nos describe aquí la destrucción en el 539, pero anteriormente ya había sufrido una destrucción por medio de los asirios. Esto lo vimos en el capítulo, si mal no recuerdo, en el capítulo 21. Y también iba a haber otra destrucción más adelante con Darío. Eh, pero bueno, aquí a lo que se refiere el profeta Isaías es en esta destrucción, va a quedar desolada, se van a ir, así como ellos.
se trajeron en cautiverio al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, así también ellos iban a sufrir el cautiverio por parte del imperio medo-persa a través de Ciro. Pues bueno, de eso es lo que se va a tratar este capítulo. Y vamos a empezar con el versículo 1. Aquí vemos en las diapositivas que nos dice especialmente lo que es el capítulo 47 y nos habla sobre la humillación de Babilonia. Pero vamos a ver qué nos dicen los versículos. Empezamos con el primero. Dice, desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Aquí se le está advirtiendo, ya desde un principio el profeta Isaías les da con todo. Eh, Les está diciendo que van a ser capturados, les está diciendo que si prácticamente se les nombra aquí Virgen hija de Babilonia porque era considerada, bueno, jamás había sido conquistada, jamás habían podido traspasar sus muros hasta que llegó Ciro, hasta que llegaron los medos. Los persas, los el ejército medo-persa, sabemos que hay una unión entre el ejército medio y el ejército persa, comandada por Ciro y por ahí se me fue el nombre de, del general Medo, pero bueno. Los medos, que era Darío, ¿no? Perdón, Darío, tiene razón, Darío y Ciro con los persas. Entonces, se le está diciendo aquí, se le consideraba como una virgen, porque como les repito, no había sido conquistada. Y le está diciendo que se siente en la tierra. Prácticamente aquí le está humillando, le está diciendo que va a ser conquistada y que de nada les va a servir su riqueza, de nada les va a servir su lujo, puesto que todas las princesas o toda la clase en el poder va a ser conquistada, va a ser humillada y se les va a tratar como igual. Así como ellos trataron al pueblo de Israel, así van a ser tratados ellos también. Y se le llama hija de los caldeos porque sabemos que provenían, eran descendientes de los caldeos. Y nunca más será llamada tierna y delicada. Eso porque como por la realeza, ellos nunca, de acuerdo con la realeza, pues ellos no podían, no estaban acostumbrados a hacer trabajos de servidumbre, sin embargo los iban a tratar como sirvientes, como criados, o sea, a la mayoría, ¿no? Aquí en algún comentario nos dice que cuando Babilonia fuera conquistada, se convertiría en una nación de siervos humildes, sentados en el polvo, acto que refleja un estado de gran aflicción. Las palabras virgen y hija de Babilonia personifican a los moradores de la ciudad y probablemente significaba que los muros de la ciudad nunca habían sido traspasados. Los habitantes de esa ciudad ya no serían como una virgen tierna y delicada, puesto que enfrentarían serias dificultades. Esto es lo que nos describe el primer versículo de Isaías, del 47. También nos dice que el profeta presentó a Babilonia como una virgen en el sentido de que nunca antes había sido capturada, porque ya lo habíamos comentado. Babilonia estaba sentada sobre el polvo como una virgen de la realeza que experimentó una humillación completa. El trono se había esfumado y ahora estaba sometida al poder persa. Bueno, vamos con el siguiente versículo, el versículo 2 que dice, toma el molino y muele harina. Descubre tus que dejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Bueno, ¿qué nos da a entender este versículo? Como les comentaba, no estaban acostumbrados la mujer o los hombres de la realeza a ser siervos. Sin embargo, aquí se vieron obligados a servirles.
tenían que moler la harina para sus cautivos. No sé qué significa guedejas, dice, descubre tus guedejas, descalza los pies y descubre las piernas y pasa los ríos. Bueno, cuando nos menciona aquí que descubre las piernas, era para poder pasar los ríos cuando fueran en cautiverio. Otra versión nos dice también que tenían que descubrirse los pies o subirse las patas para poder bajar a los ríos, tomar el agua y hacer los quehaceres de la limpieza, ¿no? De la casa como servidumbre, que era ya prácticamente una humillación para ellos que no estaban acostumbrados a esto. Estos servicios los hacían los esclavos y sin embargo ya los estaban humillando de esa manera, ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues Babilonia lo merecía porque había tratado muy cruelmente a sus cautivos, en este caso al pueblo de Israel, que era la heredad de Dios. Aquí nos dicen los comentarios que como esclavos de sus conquistadores tendrían que moler harina para sus amos y no tendrían la oportunidad de preocuparse por su vestimenta. Dice, algunos tendrían que ir cruzando los ríos y muchos perecerían abusos y violencia. Se nos dice aquí también que el imperio babilónico nunca se recuperó de esa pérdida de su poder y su pueblo, de su pueblo y su nombre. La Virgen Real es presentada como una esclava que ha sido obligada a cambiar sus vestiduras regias por ropas de trabajo, que debe levantar su vestimenta para atravesar las aguas mientras cumple sus deberes de criada. Deberes que en el mundo oriental solo eran realizados por mujeres de clase baja. Una imagen apropiada de la caída de Babilonia en la degradación. Prácticamente el Señor les está diciendo que los va a humillar y fueron humillados, prácticamente, porque aquí se describe como si ya hubiera sido, como ya, para Dios ya lo da por hecho. Entonces Babilonia ya ha sido humillada eh, porque el Señor es grande y ya se la debía. Pero también sabemos que cuando venga en la segunda venida de Cristo, algunos comentarios dicen que va a ser antes de la segunda venida de Cristo, cuando va a ser destruida completamente Babilonia, porque va a resurgir, no sé aquí que va a resurgir, pero va a ser destruida completamente. Esto, como Juan Carlos nos comentaba al principio, este capítulo va de la mano con Apocalipsis 18. Está muy interesante estos pasajes. Déjenme, lo checo de una vez. Aquí lo tenía por acá. Déjenme. Estaba leyendo antier, pero se me perdió. Apocalipsis 18. Déjame ver. ¿Dónde está? Mientras que quieres hacer algún comentario acerca de estos versículos, por favor. Sí. Si quieres, cambiamos diapositiva. Ay, de Eh, veras. Sí, sí. sí, realmente aquí Dios le estaba dando una probadita de su propio chocolate a Babilonia, porque Babilonia fue dura, realmente trataba muy mal a sus cautivos y Dios se lo advirtió. O sea, sí, si bien es cierto que Dios dio este juicio a su pueblo, a Judá, pero también es cierto que Babilonia abusó pues de su poder, ¿no? Entonces, siempre fue una ciudad muy orgullosa, como dices, desde Nimrod. Siempre quisieron estar en contra de Dios. De hecho, construyeron
la Torre de Babel, ¿no? Que querían ser como Dios y Nimrod pues era un cazador frente a Dios, o sea, que sí en contra de Dios. Entonces, vemos que siempre ha sido una ciudad que ha manipulado a las demás naciones en cuanto a la idolatría, en cuanto a su paganismo, en cuanto a todo lo malo que ha hecho, ¿no? Adorar dioses, quemar niños, todo eso que pues que Dios detesta, pues ha sido contaminado a través de Babilonia. Entonces, Dios le dijo, como eres arrogante, orgullosa, pues todo eso se va a acabar y ahorita le está diciendo a través del profeta Isaías, como dices, él lo predijo mucho antes, ¿no? De que fuera conquistada Babilonia por los persas y por los medos y por los persas. Entonces, le dijo que pues iba a ser humillada grandemente, ¿no? Realmente iba a ser como, en ese tiempo, en el Medio Oriente, pues todos esos quehaceres pues eran hechos por los esclavos, por los sirvientes. Y cuando es conquistada Babilonia, pues ellos son humillados de esa manera, ellos son los que van a hacer todos esos quehaceres, ¿no? Pero pues realmente es porque quisieron ser como desde un principio en la Torre de Babel, con Nimrod y toda su descendencia siempre ha querido ser más que Dios. Entonces, pues Dios, pues Dios no puede ser burlado y ¿quién se va a poner con Dios? La verdad es que solamente aquellos que no creen, ¿no? Aquellos que están ciegos y sordos a la palabra de Dios, pues no creen lo que dice y piensan que pueden más, pero pues vemos que definitivamente pues con Dios no se puede. ¿No, Armandito? Sí, 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 exactamente. Sí, definitivamente, Babilonia está considerada como la nación que ha corrompido o por medio de la idolatría se ha contaminado a todas las religiones y a todas las naciones, las cuales pues se han vuelto en contra del Dios verdadero. Entonces, por eso es que va a ser castigada severamente. Y junto con ella, pues las naciones que la siguen, ¿no? Que siguen la idolatría, que siguen la adoración a las imágenes, a los falsos dioses, a todos los ídolos, ¿no? Es triste verlo. A mí me tocó ver, bueno, como trabajo de chofer, tuve que acompañar a mi jefe y a su mamá, a mi jefa, y a sus parientes a la villa. a- a- no quería entrar, pero me decía la señora, pues acompáñeme porque estos andan por acá, para allá y yo me voy a perder. Y bueno, ya tenía años que no entraba a la catedral y hoy me sentí muy extraño, diferente, pero pues me llenó de tristeza ver tanta. Sí hay mucha fe, pero una fe mal encausada hacia las imágenes, hacia la imagen, y ver a gente de rodilla eh, lacerando sus cuerpos y pues atravesando todo el atrio y llegando hasta, hasta el fondo de rodilla. Y dije, bueno, pues sabemos que venimos de de una iglesia católica, ¿no? Del transbordo católico, pero ya no es lo mismo porque ya el Señor nos ha abierto los ojos y nos hemos dado cuenta que eso estaba equivocado, o para nosotros es equivocado, no es bíblico. Y lo vemos desde el decálogo de Moisés, ¿no? Con los 10 mandamientos. Y el primero, sobre todo, que nos dice que no te harás, para empezar, adorar a Jehová, al Dios verdadero, y que fuera de él no hay nadie más. Y no hacernos imágenes ni ídolos o semejanza, tanto de lo que es, lo que está en los cielos, en la tierra, en el mar, dentro del mar o abajo de la tierra. O sea, nada, nada, porque no vale, eso no tiene validez. Y además,
como tú lo mencionabas, es lo que más detesta el Señor, ¿no? La idolatría. Pero por desgracia están ciegos, como comentaba, pues qué bueno que el Señor nos quitó la venda de los ojos y nos hizo ver la verdad a través de su palabra. Bueno, pues vamos a continuar con el siguiente versículo. Me quedé en el 2, ¿verdad? Voy con el 3. Todo rapidito. ¿Perdón? Sí, sí, Armandito, vas con Sí, el ah, 3. bueno, dice, será tu vergüenza descubierta y tu deshonra vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Pues como dijimos ya, todo lo que Babilonia ha hecho durante todo ese tiempo, pues Bueno, lo iba, sí, estoy en el espejo, sí. Bye, bye. este, Ya me quedo dormido. bueno, dice Sí, en el sillón ya tenía sueño. que no habrá, dice que algunos tendrían que huir cruzando los ríos y muchos perecerían abusos y violencia. Hay un comentario de MacArthur, más bien de Matthew Henry, que llegué a leer, que cuando llegaron los medos y los persas, hubo tanta desolación que mucha gente tuvo eh, que escapar a través de los ríos, los que pudieron escapar, porque algunos fueron, o la mayoría fueron cautivos, presos y fueron cautivos, y pues los que se resistieron tuvieron que ser asesinados, tanto hombres como mujeres y niños, agarraron parejo. Y bueno, eso es lo que nos menciona aquí. Dice el versículo 4. Ahora vamos a ver la respuesta del pueblo de Israel cuando se da cuenta que está siendo capturada Babilonia y que por fortuna ellos saben que van, a través de la captura de Babilonia, ellos van a ser libres, ¿no? Van a ser, por medio de las profecías que había escrito Isaías, se dan cuenta que, bueno, le dan gracias a Dios. Dice aquí el versículo 4, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Eh, sí, en ese versículo registra una respuesta que a mí me llamó mucho la atención. Israel, cuando supo de la liberación que le llegaría debido a la derrota de Babilonia, al ver la venganza de Dios sobre aquellos que los habían tomado cautivos, alabarían a Dios y reconocerían que su libertad del exilio provenía de Él, o sea, provenía del Señor, y no de los mismos, no de ellos mismos. Así que llamarían a Dios su Redentor, Jehová de los ejércitos y el Santo de Israel. Esto eh, prácticamente es como una alabanza en la cual se le está dando la gloria y las gracias porque saben que van a ser liberados y que van a ser liberados por Dios, por el Señor, por Jehová, porque por ellos mismos nunca se hubieran podido liberar. Al igual que nosotros podemos llamar a Jesucristo nuestro Redentor porque nos ha librado de la esclavitud del pecado. Él es nuestro Redentor porque a través de su sangre nos ha limpiado y sabemos que a través de su sacrificio hoy tenemos la certeza de que podemos estar con Él cuando nos llame el Señor, verla en su presencia, ¿no? Estar en su presencia y ya no estar en el dilema de que qué irá a hacer de mí cuando me muera. Hoy tenemos la certeza de que vamos a estar con Dios. Entonces, para nosotros Jesucristo es nuestro Redentor. Al igual que para todos los judíos que se vuelvan mesiánicos. Sabemos que algunos judíos ya son mesiánicos, están creyendo ya en Jesucristo, pero que por desgracia va a ser la tercera parte de la población, así como lo menciona eh, a través de las escrituras. Bueno,
aquí en un comentario, bueno, esto es lo que vimos. Ahora vamos a ver el versículo 5. Bueno, aquí vemos en la diapositiva las implicaciones del caso en contra de los ídolos. Como vemos, este capítulo de lo que se trata es de la humillación de Babilonia para empezar. El falso orgullo, que sí eran muy soberbios, y su impotencia porque no pudieron salvarse a través de sus hechicerías ni de sus ídolos. Al contrario, eh, pues al fin de cuentas fue humillada Babilonia, ¿no? Si vamos a cambiar, dice que Isaías describe a la orgullosa Babilonia como una mujer humillada, que nunca más será llamada tierna y delicada. Ya explicaban por qué, ¿no? La gente de la realeza, pues así se le trataba, ¿no? Eh, es despojada de sus ropas finas y la obligan a marchar en el traslado forzoso. El profeta representó a Babilonia como una virgen en el sentido de que nunca antes había sido capturada, como ya habíamos comentado. Y por último dice la humillación que Dios, im- perdón, dice, la humillación que Dios impondrá a Babilonia, es exactamente la humillación que ella puso sobre Judá y Jerusalén. Cuando Dios humilla a Babilonia, esto tomando retribución y no se le puede disuadir de su juicio. Ya prácticamente el Señor ya había decretado que iba a destruir a Babilonia, ¿no? Le iba a humillar, la iba a desaparecer en venganza, en primera por la manera en que trató a su pueblo. Vamos a ver más adelante que incluso a los ancianos los, los trató con desprecio, prácticamente los pateó, los trató con la punta del pie. No se diga más a los jóvenes que a ellos pues, les cargó más el yugo. Bueno, ahora sí podemos cambiar de diapositiva, por favor. Vamos a ver así los siguientes capítulos, los siguientes versículos. Aquí, como vimos en el versículo 4, el Señor de los ejércitos es glorificado por su pueblo, porque sabe que a través de Él los va a salvar. Como ellos, eh, aquí yo, al estar leyendo ese capítulo, también tenía yo no mis dudas, sino como que me estaba contradiciendo yo mismo porque cuando vimos anteriormente la esclavitud de Jerusalén por medio de Nabucodonosor, se nos decía que durante los 70 años les iba a servir al pueblo de Israel como una limpieza, ¿no? Que se iban a, a despojar de la idolatría y que cuando fuera el regreso a Jerusalén, después de que Ciro decretara su liberación y su regreso, eh, iban a regresar ya sin los síntomas de la idolatría. Pero sin embargo, aquí, a través de estos capítulos que hemos visto en Isaías, nos ha mencionado que todavía había algunos del pueblo de Israel que le daban más crédito a los ídolos que a Dios mismo. Bueno, yo me atrevo a pensar que los que regresaron a Jerusalén, porque no todos regresaron, eran los que ya estaban curados de la idolatría, ¿no? Que ya se habían dado cuenta que solamente el Señor era el que los protegía, era el que los sostenía y era el que los liberaba de todo mal y incluso de la esclavitud. Eso es lo que, pero les digo, llegué a tener algunas dudas y ya creo que, creo que ya quedaron aclaradas. Bueno, vamos a ver el versículo 5. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamará señora de reinos. Eso ya va dirigido nuevamente a Babilonia.
Y bueno, dice, este título de Señora de los Reinos continúa prácticamente lo que viene siendo la analogía del versículo 1 y habla de la exposición exaltada en la cual habría de caer Babilonia. Había sido la querida del mundo, o sea, como como mencionaba Berendis, eh, ella a través de sus conquistas era considerada como una señora de los reinos, como una señora no una esclava, sin embargo, aquí dice, pero se convertiría en una esclava degradada por su orgullo y su seguridad falsa. Entonces vemos que eh, aquí le está sentenciando el Señor que no, que no volverá a ser llamada la señora de los reinos, porque el Señor había usado a Babilonia para enviar su juicio sobre Judá, pero esta nación sin escrúpulos, al igual que Asiria, había abusado de su poder. Así que Dios pronunció su sentencia sobre Babilonia. Nunca más será llamada señora de reinos, señora o soberana. Babilonia era considerada inconquistable. Eh, pues pensaban que no podían, no iban a ser conquistados en alguna manera, porque la mitad, recordemos que la mitad del río Éufrates, o más bien el río Éufrates, atravesaba la mitad por el medio de la ciudad. Y además, todas las puertas enormes que tenían, de madera, de hierro, pues eran grandísimas y siempre estaban cuidadas, estaban protegidas por guardias. Sin embargo, vamos a ver que de la noche a la mañana, este, pues fueron fácilmente conquistados, ¿no? Por Ciro. Ya vimos en los capítulos anteriores que desviaron el cauce del río Éufrates para poder pasar caminando prácticamente por, las, por el río. Y como en ese entonces estaban de fiesta, cuando estaba el rey Baltasar o Belsasar, como se le llama, como se le conoce, en plena pachanga con bastantes personas, ¿no? De importancia, pues ahí los agarraron eh, pisteando, como se dice vulgarmente. Pues los agarraron en la borrachera. Y esa misma noche que había predicho Daniel, que lo vimos en el capítulo 5 de Daniel, pues fue conquistada Babilonia y fue esa misma noche fue muerto Belsasar. Bueno, vamos a continuar. ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Algún comentario sobre estos versículos? No, yo creo que al final, Armandito. Bueno, Bueno, no sé si Brandis. No, sí, está bien al final. bueno, vamos a continuar entonces. Versículo 6. Me enojé, me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. Ahora bien, dice, no les tuviste compasión. Sobre el anciano agravaste mucho yugo. Eh, bueno, cuando, cuando el Señor puso a Nabucodonosor como instrumento para poder conquistar a su pueblo, precisamente era porque ya había caído en la idolatría. Y ya, a pesar de que ya había, el pueblo de Judá se había enterado 200 años prácticamente antes de la destrucción del reino del norte, pues estos siguieron los mismos pasos. Y llega el momento en que el Señor se enoja, así como está mencionando aquí este versículo, se enoja con el pueblo, dice aquí que profanó su heredad eh, y que, y bueno, y a través del pueblo de Babilonia, de los babilonios, pues el Señor los entrega en cautiverio, se los lleva. Pero, ¿qué pasó? Que el pueblo de Babilonia abusó de, de su poder
incluso con los más ancianos, que eran aquí menciona precisamente a los ancianos porque son las personas más débiles, a los cuales se les debe de tener consideración y se les debe, pues, dar lo que, pues, lo que ellos nos habían dado cuando nosotros éramos jóvenes. Y sin embargo, aquí Babilonia se pasó de la raya, ¿no? Los maltrató, los humilló, los pisoteó y, ese es uno de los motivos por los cuales el Señor tomó venganza de su pueblo y, y mandó el castigo, mandó el juicio hacia Babilonia. Aquí nos dice un comentario. Aunque Dios castigó a Israel en su cautiverio, la opresión cruel de Babilonia en contra de los israelitas cautivos fue una causa de la destrucción del dominio babilónico. Y en otro comentario aquí vemos que nos dice, esa nación había logrado dominar a Judá, heredad de Dios, pero solo porque Dios lo había permitido. Los babilonios, hijos de los caldeos, trataban sin piedad aún a los ancianos judíos en cautiverio. Por eso Dios trataría a ellos, a todos los habitantes de Babilonia, sin piedad. Y bueno, eso en venganza de haber maltratado al pueblo de Dios. A pesar de que habían sido idólatras, a pesar de que se habían desviado, habían abandonado al Señor, el Señor nunca los dejó solos, nunca los abandonó, siempre fue fiel, incluso pues tomó venganza, porque se dio cuenta que cómo maltrataban al pueblo y ellos pues no se podían defender. Y sabemos que la venganza viene de Dios. El Señor es el creador de todas las cosas. Él pues ha creado todo el universo y por lo tanto tiene el poder necesario para hacer y deshacer a reyes, a reinos enteros, y en este caso pues le tocó a Babilonia como comentábamos, una de las causas fue por el maltrato al pueblo de Israel y sobre todo a los ancianos, que son los que eh, más débiles están en ese momento. Versículo 7. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. ¿Qué nos quiere dar a entender este versículo? Eh, Nunca se imaginaron que existiera la posibilidad de perder su posición soberana. Babilonia pensó que siempre sería la señora de los reinos. Ajá. Y aquí también vemos que pues eso también viene en Apocalipsis 18, en el 7, en el versículo 8, en el 10, en el 16 y el 19. Dice, Juan alude a estos versículos al describir la caída de Babilonia, justo antes del regreso de Cristo. Aquí es como les comentaba, que dice aquí, justo antes del regreso de Cristo. Para siempre seré señora, como menciona aquí. En el, y en el capítulo 18 de Apocalipsis dice, yo no soy viuda, y en un mismo día, como en el 18:8 también, menciona que más adelante vamos a ver que ella se consideraba, cuando lo menciona que va a ser viuda de la noche a la mañana, se va a quedar sin príncipe o sin rey que la defienda y que va a sufrir orfandad. Esto quiere decir que se va a quedar sin quien le, sin servidumbre, vamos, sin siervos. Bueno, dice en el versículo 8, oye pues, ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Eso es lo que les comentaba. El, el orgullo, la vanidad, la soberbia de Babilonia llega a considerarse como si fuera Dios, porque
menciona aquí que yo soy y fuera de mí no hay más. Y sabemos que esta gloria solamente le pertenece al Señor. Esas fueron otras de las causas por las cuales el Señor mandó su juicio, porque era tanta la soberbia de Babilonia que de alguna manera tenía que humillar, eh, para que se diera cuenta que solamente Jehová, solamente Dios es quien tiene el derecho y el poder de decir yo soy, y, y bueno, nadie se puede atribuir lo que le pertenece al Señor. Es aquí, en este comentario, eh, fuera de mí no hay más. El colmo del orgullo de Babilonia fue su menosprecio del Dios verdadero, y su presunción frívola de divinidad. Como les comentaba, se sentía dioses, ¿no? Y aquí nos menciona aquí, Babilonia había hecho hablar de sus adivinos. Eh, eh, Aquí nos menciona que Babilonia creyó que jamás sería derrotada. Sin embargo, dijo que perecería, que no perecería orfandad, como diciendo, no me quedaré sin hijos. Decía que no iba a padecer orfandad ni viudez en un mismo día, dando a entender en forma figurada que sufriría gran desolación por su derrota. Y esto, bueno, pues lo acabamos de mencionar hace rato cuando llegó Ciro con sus tropas y en una sola noche derrotó a Babilonia. A pesar de que Babilonia se sentía extraordinaria, yo soy y fuera de mí no hay más, estaba equivocada. Dios es el único que es incomparable, y esto lo declaró Isaías en repetidas ocasiones. Y bueno, eh, sabemos que solamente esto le pertenece al Señor. Ahora bien, vamos a ver. eh, el versículo 9. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, y a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Dice, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Bueno, vamos a ver primero el 9. Eh, ¿Qué nos dice este versículo del 9? Babilonia no creyó no cayó, vamos, gradualmente, ¿no? Sino que fue todo en un mismo día, sino que pasó de ser una dama acaudalada, la virgen no conquistada y la madre orgullosa y vencida de muchos, a una esclava degradada y sentada sobre el polvo, la cual había perdido su trono y sus hijos y su estilo de vida. Esto sucedió la noche de la noche a la mañana y de manera súbita e inesperada. Como comentábamos, cuando Ciro y el ejército persa entraron a la ciudad. Y esto viene, como lo vimos en el capítulo 5 de Daniel, en los versículos 28 al 30. Orfandad y viudez. Babilonia perdió a sus habitantes, muchos de los cuales fueron asesinados y otros aprisionados por Ciro. Ahora bien, la profecía se cumplió de nuevo cuando Babilonia se rebeló contra Darío, y los hombres de la ciudad, para poder resistir el asedio, le dijeron a una sola mujer de cada familia, y aquí viene lo triste, y estrangularon al resto para ahorrar provisiones. Darío traspasó con lanza a más de 3,000 revoltosos. Esto fue
pues cuando llegaron los asirios y los persas con Darío precisamente antes de la caída de Babilonia en el 539. Pero bueno, eso es lo que nos dice aquí este versículo. Y aquí nos dice que, bueno, ahora bien, dice, el versículo es, porque te confiaste de tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Era tanta la sabiduría de Babilonia, pero sabiduría mal interpretada porque pues ellos se basaban en la astronomía, en la astrología y todo ellos creían que a través de los astrólogos o los astros iban a poder predecir el futuro, pero esa sabiduría falsa no les ayudó en nada. Dice, Babilonia hacía alarde de sus adivinos, quienes supuestamente podían predecir el futuro e inventar hechizos para influir en otros, y también encantamientos. Perdón. Eh, Se sugiere que la búsqueda de información acerca del futuro utilizando fuerzas demoníacas, sin embargo, esta supuesta ciencia no era confiable, pues los hechiceros no podían prever la destrucción, o sea, la catástrofe inminente que caería sobre Babilonia, y tampoco podían remediar sus efectos devastadores. Ándale, pues entonces su misma sabiduría, su misma eh, eh, sería su ruina. Aquí nos menciona que en su necedad los pecadores piensan que están seguros y que nadie los va a juzgar y que además pues creían que tenían la razón. Estos, estos sobre lo que es el versículo 10. Ahora bien, el versículo 11. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Todavía estamos en el 11. Podemos regresar al siguiente, en el anterior, por favor. Ahorita lo checamos ahí. Eso. Ciro derrocó por completo Babilonia. La culminación de este juicio será la devastación de una Babilonia revivida que se convertirá, o que más bien que se convertiría en el cuartel mundial de la maldad en la segunda venida de Cristo. Aquí ya lo están mencionando también, pero ya dentro de la segunda venida de Cristo. De todos modos, va a ser destruida Babilonia. Eh, Ahora, yo tengo una duda que después si me puedes aclarar, Juan Carlos, que si tú comentaste en una ocasión que Babilonia iba a ser reconstruida, pero yo me atrevo a pensar que toda la idolatría, toda la contaminación que hay entre las religiones y que se va a unificar una sola religión, yo me atrevo a pensar que si no será Roma la, la que será considerada como la Babilonia contemporánea y la cual va a ser destruida, porque pues ahí sabemos que hay mucha maldad, mucha idolatría, demoníaco también, pero bueno, esa es mi pregunta, ¿no? Pues después la podemos, si ¿Te me la, puedes aclarar. ¿sí me escuchan? Sí, sí, Te la contesto de una vez. Si sí, leemos sí. un poco el Apocalipsis 18, la caída de Babilonia, cuando cae Babilonia, Babilonia es una ciudad altamente comercial. Y eso nunca ha sucedido con Roma. Por lo tanto, no puede estarse refiriendo a Roma. Quienes Ajá, algunos piensan eso es una alegoría nada más que quieren alegorizar el texto. Pero creo que si nos basamos al texto, recuerda que en Apocalipsis 18
Los reyes de todo el mundo lamentan la caída de Babilonia porque comerciaban con ella. Es como si tú O, tuvieras un cliente o un proveedor fantástico que te compra mucho, mucho, y de repente lo destruyen y ya no te compra nada y lamentas eso. Eso nunca ha sucedido con Roma. O sea, Roma no ha sido una ciudad comercial como lo va a ser Babilonia. Pero bueno, al final podemos comentar un poco más de esto, pero no, nada que ver con Roma esto, ¿eh? Digo, si bueno, nos vamos sobre una exegesis más literal del texto. bueno, ok. Muchas gracias. Sí, gracias, gracias por el comentario. Sí, ya le quedó aclarado. Dice aquí el comentario sobre versículo 11. Babilonia creyó que jamás sería profanada o derrotada. Sin embargo, Dios dijo que padecería orfandad. Bueno, esto ya lo vimos aquí. Y, y cómo quedaría viuda. Dice aquí que Babilonia hacía alarde de sus adivinos, quienes supuestamente podían predecir el futuro, inventar hechizos y influir en los encantamientos. Esto también ya lo vimos. Ah, eh, pero también menciona que este, ah, prácticamente nos está hablando del quebrantamiento. Dice, los persas, dirigidos por Ciro, iniciaron de repente la visitación que derrocó por completo Babilonia. La culminación de este juicio será la destrucción de una Babilonia revivida que se convertirá en el cuartel mundial de la maldad en la segunda venida de Cristo. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 51. Y como tú mencionas aquí, está también en el Apocalipsis 18, el 24. Bueno, ya quedó aclarado esto. Armandito. Versículo 12. Estate ahora en tus encantamientos y Izquierda, en la multitud. ¿Perdón? escucha a Brendis que quiere decir algo. Ah, Ah, perdón. perdón, sí, no, nada más era con lo que ahorita preguntaste, ahí en la anterior diapositiva, si me ayudas, Japo, por favor. Ahí dice, precisamente dice, la culminación de este juicio será la devastación de una Babilonia revivida. O sea, si lo tomamos literalmente y tomando el contexto, está diciendo que Babilonia, aunque ahorita no existe y fue destruida, va a ser revivida antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, antes de su segunda venida. Y ese, como dijo Juan Carlos, va a ser el cuartel mundial de la maldad de todas las naciones. Entonces ahí van a venir a comerciar. Por eso dicen que es la gran, por eso en la palabra de Dios dice que es la gran ramera, porque se va a Mira, prostituir con todas las naciones. sí, Entonces, sí. bueno, un poquito, no sé si estoy bien, si estoy mal, corrígeme, Juan Carlos, pero precisamente ahí en Apocalipsis nos está diciendo que esta Babilonia es revivida y es una Babilonia literal, no es no es simbólica. Y ya Roma nada tiene que ver porque Roma ya fue acabada, o sea, Roma ya fue conquistada, la conquistaron los bárbaros y ya no queda, como decían antes, todos los caminos llegan a Roma porque era muy grande, pero ahorita ya Roma no queda nada de lo que fue antes, ¿no? Entonces, yo coincido con lo que dice Juan Carlos, más que coincidir, bueno, pues lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Amén. Amén, Gracias. amén. Sí, correcto. Ahora sí. Bueno, en este versículo, lo vamos a leer nuevamente el versículo 12. Estate ahora en tus encantamientos. Prácticamente aquí el Señor, a través de Isaías, les está diciendo que si de veras se sienten protegidos por sus hechizos o por sus encantamientos, pues que acudan a ellos para ver si ellos pueden predecir lo que les va a pasar, ¿no? El futuro. Dice, estate ahora en tus encantamientos y la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Prácticamente aquí se está burlando Isaías o el Señor mismo, porque saber, si es cierto que
que de veras que si dependes de ellos, o como dependes de ellos, pues diles que te ayuden, que te salven. Dice aquí las prácticas nigromáticas, o sea, a través de la hechicería y las cosas demoníacas, o sea, de Babilonia, que cumplían la función de ayudarle en contra de sus enemigos, caracterizarán asimismo a la Babilonia del futuro. O sea que todo esto, pues sí tienen razón, eh, va, va a volver a florecer Babilonia y igual va a tratar de influir en todas las naciones a través de su maldad. Ya habíamos comentado en capítulos anteriores que cuando Saddam Hussein estuvo en el poder, eh, hizo que se buscaran los cimientos de lo que fue la antigua Babilonia allá en Irak, y sí los encontraron. Incluso llegó a construir un palacio dentro con las mismas, entre las mismas ruinas o los mismos cimientos, construyeron un palacio. Pero arriba en el cerro, en la loma donde él también construyó otro palacio, precisamente lo construyó para poder ver su creación, según él. Desde ahí podía, incluso llegué no a leer, a ver a través de National Geographic hace algunos años, que había comunicación o pasadizos secretos para entrar del palacio de la parte de arriba hacia el palacio que había construido, supuestamente el nuevo palacio de Nabucodonosor, ¿no? Lo que fue antes el palacio de Nabucodonosor. Entonces puede ser que sí, pues ahorita ya está construido una parte, pero Dios sabrá cuándo, a lo mejor ya ni lo vamos a ver nosotros, ¿no? Cuando Babilonia vuelva a resurgir como nación Ya no vamos, perversa. ¿Mandé? ya no vamos a estar aquí. No, gracias a Dios ya no vamos a estar aquí, qué bueno, qué bueno. Bueno, dice aquí en el versículo 12 como comentario de Jesús. En tono Perdón, burlón, Armandito, sí, 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 sí. porque vamos a ser arrebatados, ¿no? Bueno, Sí, no vamos a estar aquí. qué bueno que por eso, sí, qué bueno que no vamos a estar acá, qué bueno. Dios nos libre de ese castigo. Amén. Sí. Dice que en tono burlón, el Señor instó a los babilonios a persistir en los encantamientos y hechizos que practicaban desde su juventud. Esto fue desde su fundación como nación. En tono sarcástico, sugirió que los salvaran los astrónomos, contempladores de los cielos. Y eso lo vamos a ver ahorita aquí. El versículo 13 dice, te has fatigado en tus muchos consejos, compadezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Babilonia era muy aficionada a la astrología, y a través de los astros, ellos creían que podían predecir el futuro o que sabían lo que les esperaban, y muchos hasta pues pagaban para poder y hasta el día de hoy, creo, me atrevo a pensar, pues hasta el día de hoy todavía, bueno, yo llegué de joven, llegué a creer en lo que, y más cuando estuve en Nueva York, ahí todavía vivía Walter Mercado, y no me perdía un solo día en las noches cuando pasaba sus predicciones, pero pues eran nada más cosas de invención que muchas veces sugestionaba uno. Y bueno, a la fecha todavía mucha gente cree que a través de los horóscopos va a, a conocer lo que les espera, ¿no? En su futuro. Bueno, aquí en los comentarios dice que los que observan las estrellas, Babilonia dependía mucho de los astrólogos, que buscaban combinaciones especiales de estrellas y contemplaban los cuerpos celestes para asignar significados especiales a los meses y a las fechas de nacimiento.
Los babilonios confiaban en el movimiento de las estrellas para predecir futuro, o para predecir el futuro. También esto lo vimos en Daniel, en el capítulo 2. El profeta describe con su sarcasmo la futilidad, o sea, la inutilidad, en esa clase de confianza. Este engaño, este engaño antiguo todavía es popular en la actualidad, como se ven en el uso difundido de los horóscopos. Era lo que les mencionaba. Bueno, los que observan las estrellas, la astrología era una de las ciencias muy popular en Babilonia. Sin embargo, sus investigaciones no servían de nada. Era como tamo, eh, lo cual son tallos secos, y los granos que fácilmente se queman en el fuego. Ahora bien, dice aquí el 14, he aquí que serán como tamo. El fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Definitivamente que esa destrucción iba, toda su sabiduría, todo esto de la astrología, de la hechicería, pues iban a acabar con fuego. Este fuego no iba a ser precisamente para calentarse, sino iba a ser un fuego consumidor. Iban a, a ser destruidos a través del fuego. Dice que los astrólogos no pudieron salvarse a sí mismos, mucho menos a los babilonios que dependían de ellos o de cualquier otro. El fuego divino que vino sobre ellos no era para calentarlos, sino para consumirlos. Y bueno, vamos a ver por último el versículo 15. Así te serán aquellos que con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud, cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Bueno, así que todas estas personas que se dedicaban a la astrología y a la hechicería no iban a ser capaces de salvar al pueblo de Babilonia. Si ellos mismos no se podían salvar, mucho menos el pueblo de Babilonia, de la destrucción y del cautiverio de los persas, por medio de Ciro. Así que, pues, viendo que no tenían escapatoria, tuvieron que echar a correr, cada quien por su lado, porque pues, ¿no? En resumidas cuentas, aquí lo que podemos resumir es que no pudieron depender, no sabían depender de otra cosa más que de la hechicería y de sus ídolos, y, y que el Señor les mandó el castigo, en primera por la soberbia, en segunda por el maltrato que le dieron a su pueblo de Judá. Y nosotros que podemos ver aquí como mensaje, pues sabemos que no debemos depender de los ídolos, sino que sabemos que dependemos hoy del Señor y del Señor Jesucristo, quien nos ha librado de todo mal, de todo del cautiverio del pecado. Ya somos libres gracias a Él, y que Él es nuestro Redentor. Ahora sí, escuchamos comentarios, por favor. Estuvo bien bueno esto. Bueno, pues como vemos realmente, Babilonia fue un siervo, bueno, Nabucodonosor fue un siervo de Dios. Él fue utilizado para un juicio para su pueblo. Eh, Vemos que efectivamente, pues él tampoco se pudo salvar del juicio de Dios. Dios también le mandó un juicio a Babilonia, o sea, Dios es justo, él es soberano, es justo y nadie puede burlar a Dios. La verdad es que piensan que no pasa nada, ¿no? Como decía ahí en unos versículos, que Jehová no los iba a ver, que no los iba a alcanzar a ver, pero realmente nadie escapa de los ojos de Dios y de su justicia divina. Entonces, vemos que efectivamente Babilonia tuvo su castigo, como pues todas las naciones lo han tenido, ¿no? Como vemos pasar los años, primero fue
bueno, Asiria conquistó el norte y Babilonia el sur. Y después así ya vinieron, ¿no? Como dice Daniel, Babilonia, luego vinieron los medos y los persas, luego vino Alejandro el Magno, los griegos, y al final Roma. Pero pues todos tuvieron su castigo también, todos tuvieron su juicio, porque todas las naciones y todos los reinos son corruptos, eh, cuando están en el poder pierden el piso, y bueno, pues eso es lo que pasa realmente, ¿no? Dios aquí nos muestra una parte de su justicia, ¿no? Lo que va a pasar en la segunda venida de Cristo, antes de la segunda venida de Cristo, cómo todas las naciones van a ser juzgadas por Dios, nadie se va a salvar. Nosotros como pecadores, Él ya nos dio un plan de salvación y también los que no han creído en su plan de salvación, también va a pasar la justicia de Dios, ¿no? Entonces vemos que realmente Babilonia siempre ha sido, eh, pues, muy influyente en las naciones. Y esto en cuanto a la idolatría. Vemos que ellos siempre han querido ser más que Dios y siempre han buscado superar a Dios, pero bueno, pues esto es una guerra perdida, porque sabemos que nadie puede estar a la altura de Dios y nadie puede luchar contra Dios, ¿no? Entonces, eso lo sabemos los que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y los que no, pues siguen en su mentira, ¿no? De que algún día van a poder, ¿no? En el caso de Satanás, él sabe perfectamente que la guerra la tiene perdida, pero pues se quiere llevar a los que más pueden, ¿no? Y desgraciadamente los que más puedan son los ignorantes, los ciegos, los sordos, los que no quieren conocer de Dios, los cataicuntes, como dice Carballoso, que son los que aman la tierra y no quieren saber nada de Dios, ¿no? Entonces, pues realmente Babilonia va a caer y como comentaba Juan Carlos hace rato, es literal, Babilonia va a resurgir, ahorita está en ruinas, pero va a resurgir porque Dios lo dice en su palabra y, pues ya no lo vamos a ver nosotros, ¿no? Porque nosotros ya vamos a estar en la presencia de Dios, ya vamos a ser arrebatados en las nubes, entonces ese juicio pues es para los que se quedan aquí, para los que no han creído. Y bueno, vemos que este juicio de Babilonia es realmente un juicio muy fuerte, muy duro. ¿Por qué? Porque Babilonia ha sido pues la madre de toda esta idolatría. En la Biblia le dicen la prostituta, ¿por qué? Porque todas las naciones se han acostado con sus creencias, han sido todas adulteradas o adúlteras, porque han creído en lo que dice Babilonia, en sus astrónomos. O sea, ahorita dice Armandito, en la actualidad todavía es así que, ¿sabes qué? Realmente en la actualidad es mucho peor que antes, Ujú. porque ahora la gente en pleno siglo XXI cree más en los horóscopos, cree más en el universo, ama más la creación, ¿no? En el tarot, en las cartas, todo El lo que creen. tarot, en el cigarro, en el café. Y como dices, yo también lo he hecho, yo también lo hice, más bien. Y Ahorita ya no, ya gracias a Dios ya, me quitó esa venda de los ojos, ya no lo creo, porque su palabra de Dios es bien clara y y ya ahorita yo no creo en esas cosas, pero sí lo hice, lo confieso, Dios lo sabe y ahorita sabe que ya, pues que ya no sigo esas cosas, ¿no? Ahora ya sé ujú. a quién pertenecen. Entonces, Babilonia siempre fue orgullosa, sí, muy sabia, pero en cuanto a las cosas, estas de astrología, de magos, de hechicerías, entonces vemos que esto, a final de cuentas, Dios lo va a juzgar, ¿no? Y bueno, pues es muy interesante, me acuerdo mucho de un libro que Juan Carlos nos enseñó, que yo por cierto lo presté y ya no me lo regresaron, y estoy muy triste porque ese libro me gustaba mucho,
El libro. Es de Babilonia, precisamente habla de la gran ramera, se llama, creo, el libro. Misterio religioso. Babilonia, misterio religioso. Es delicioso, Y, sí. y entonces, ay, estoy triste porque ya no lo tengo. Y la verdad es que ese libro es tan buenísimo. Yo cuando vimos Apocalipsis, yo leía mucho ese libro y la verdad es que es muy, muy interesante. Y bueno, hermanito, pues sí, realmente es muy triste la situación. Va para allá, Babilonia va a resurgir y este es un juicio de Dios. Al final de cuentas, Dios lo va a permitir para algún propósito y pues todo es para su gloria y honra y al final de cuentas Dios mueve las piezas del ajedrez como Él lo cree conveniente y en este caso así va a ser, ¿no? Bueno, muy interesante, muchas gracias. El próximo capítulo también va a estar interesante. Va a hablar otra Ah, vez de la idolatría. Bueno, a ver, una pregunta yo. Yo como aprendiz de todo esto, novato, tengo una pregunta para ustedes. Esta profecía de Isaías 47, díganme sí o no. ¿Ya se cumplió? Sí, eso cumplió. Bueno, no, una parte nada más, la destrucción a través de Ciro. Pero en sí la destrucción total de la ciudad de Babilonia no va a ser, no se va a cumplir hasta la segunda venida de Cristo. Ponte palomita, hermanito. Ponte palomita, sí. ¿Saben por qué estamos convencidos de que no se ha cumplido esto? Déjenme. Es que la profecía sobre Babilonia, no solamente hay que leer Isaías 47 y los pasajes que vienen ahí en Isaías o Apocalipsis, sino también Jeremías da un amplio panorama de cómo va a ser la Sí. Babilonia en los capítulos 50 y 51. Y miren, nada más déjenme leer algunos pasajes, porque son dos capítulos completos que hablan sobre la destrucción de Babilonia. Y llegamos a la conclusión de que, tal como lo dice Jeremías, eso no ha sucedido todavía. O sea, como que ha habido un cumplimiento parcial, pero no es total. Miren, por ejemplo, dice aquí, les voy Jeremías, ¿qué capítulo es? ¿Qué 53. capítulo es Jeremías? 50 y 51 de Jeremías, porque aquí da mucha información sobre Babilonia. Dice, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. No, por acá dice, yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria. ¿Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? Venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrir sus almacenes, convertirla en montón de ruinas y destruirla, que no quede nada. Acá dice 39, por tanto allí morarán fieras del desierto y chacales morarán también en ella, polluelos de avestruz. Nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones, como en la destrucción que Dios hizo sobre Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas. Dice Jehová, así no morará allí hombre ni hijo de hombre la habitará. Vean toda la... Yo ya estoy en el 51. Así ha dicho Jehová, he aquí yo levanto un viento destruidor contra Babilonia. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos y se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Dice, tú la que moras entre las muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Acá dice, sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y mi carne dirá la moradora de Sión. Acá dice, ¿cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra? ¿Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones? Y juzgaré a Abel en Babilonia y sacaré de su boca lo que se ha tragado. Y no vendrán más naciones a él y el muro de Babilonia caerá. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. 55 del capítulo 51 dice, porque Jehová destruirá a Babilonia.
y quitará de ella la mucha jactancia y bramarán sus olas. Y miren, ya termino con esto, dice en el 62. Dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre, ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, la atarás una piedra y la echarás en medio del Éufrates, y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella y serán rendidos. Aquí creo que está claro lo que dice Jeremías, ¿no? No va a quedar, Sí. pero ni pizca de Babilonia, destruida totalmente. Mi pregunta es, ¿eso ya sucedió actualmente? O sea, ¿Babilonia ya quedó destruida totalmente? Miren, tan simple como esto. ¿En qué país, bueno, en qué país actualmente está sobre, y lo mencionaste, hermanito, sobre Babilonia? Mira, Irak, es Irak. Irak. Irak existe. Sí. O sea, Babilonia no. Ay, esa cocota, hermandito. ay, Armandita, Ay, Eso salud. es diciendo. de 2 litros Eso la es. cocota. Pese, ya tengo 3 días con ella. Yo No sé me que la Ah, tomo. cortas con la cocota. Bueno, yo también, desde que me pasó lo que pasó, no he vuelto a probar Coca-Cola, pero bueno. Entonces, yo les decía, este, aquí está hablando Jeremías de que no va a haber ya ni habitante que more en Babilonia, ¿sí? Pero Babilonia actualmente, o sea, existe como Irak. Ujú. Obviamente no es la potencia mundial, ese imperio que fue hace años, pero ese Irak, de acuerdo a lo que dice la Biblia, va a resurgir, va a volver por sus fueros, va a volver a ser una potencia mundial, Irak. Pero así como lo dice de Jeremías, Babilonia no ha sido destruida. O sea, fue derrotada por Ciro, sí, eso es correcto, pero la destruyó a tal grado de que ya nadie habita ahí, morada de chacales, no, o sea, Irak existe ahorita ahí, pero algún día va a resurgir, ¿sí? Pero de acuerdo a lo que dice Jeremías, ¿quién va a destruir a Babilonia y por qué? ¿Quién es el Dios. Dios la va a destruir? Y de manera sobrenatural, como dice en Apocalipsis 18, en una hora la va a destruir. Y todo Así como la destruyó a Ciro, Sí. que fue rápido, bueno, Dios lo va a destruir así. bueno, es En- que a Armandito lo que le faltó decir a Armandito es que los persas los derrotaron cuando entraron los persas por el río. Lo que te faltó decir es porque los agarraron bien persas. Sí, 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 exactamente. Y exacto. no destruyeron la ciudad, no destruyeron la ciudad completamente, porque la ocuparon como su capital, los persas después. No, nunca ha sido destruida con las No. características que menciona Jeremías, Jeremías. ¿no? Entonces es Dios quien la va a destruir. Ahora, Dios la va a destruir a Babilonia, como dice en Apocalipsis 18, pero ¿quién va a ser el instrumento de Dios para destruir a Babilonia? Jesucristo. No, Ah, quien va a destruir a Babilonia en Apocalipsis 18 es el anticristo y sus naciones aliadas. Son los, si leemos un poco, ah, en un principio Babilonia ah. tiene control sobre de la bestia, que es el anticristo, pero después la Oh, bestia se voltea y destruye a Babilonia, ¿sí? Pero no son más que instrumentos de Dios, acuérdense, no porque el anticristo destruya a Babilonia quiere decir que él es muy bueno, no, simplemente son instrumentos de Dios para destruir a alguien. Entonces, mi pregunta es, aterrizando todo esto, miren, una vez tomé un curso de homilética, y la homilética es cómo puedes exponer un mensaje bíblico. Y nos decía el profesor que nos estaba dando la conferencia, que se llama Oscar López, por cierto, no sé si aún viva, un gran hermano que era profesor del Seminario Teológico de Dallas, una vez que vino aquí, dice, tu mensaje desde el título debe de llamar la atención. Es bien importante, dice, el título no es lo que menos importa, es importante porque desde ahí, desde el puro título del mensaje, atrae ya la atención de la gente.
Ahora mi pregunta es para ustedes, ¿qué le pondrían ustedes como título a este mensaje de Isaías 47? Y ya los dejo descansar y dormir en paz. ¿Qué mensaje, qué título le pondrían a lo que acabamos de ver? Tomando el contexto de qué pasó con Babilonia. Llegó tu hora. Ah, llegó todo. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Llegó tu hora. Eh, ¿Cómo se le dice? Babilonia no escaparás del juicio de Dios. Eso. Bueno, está bien sus títulos, está bien. Porque uno le puede poner el título que se le ocurre, ¿no? Pero a mí se me estaba ocurriendo. ¿Y tú en qué confías? Digo, porque es más o menos lo que... ¿Babilonia en qué confiaba? ¿Sí? ¿En qué confiaba Babilonia? En Ah, pues. sus astrólogos, Ujú. en cuántas... Bueno, ¿cuánta gente hay hoy en día que está confiando en otras cosas para su salvación antes que confiar en Cristo? O sea, desde ahí ya despierta la, la cuestión, ¿no? De, bueno, ¿y tú en qué confías? Bueno, yo confío en que me he portado bien. Nunca me emborracho ni le pego a mi mujer. Yo confío en no, hablando de la basílica que decías. Esas gentes que tú dices, hermano, yo lo vi también con mis propios ojos hace muchos años. Y no era ni cristiano siquiera yo. Y yo pude constatar que su fe que tienen, es una fe que quizás es mayor que la de todos nosotros juntos, Sí, en el objeto equivocado, en su sacrificio. En su sacrificio están poniendo su fe. Ay, con esto voy a impresionar a Dios con mi sacrificio. Entonces, esa es la pregunta. ¿Tú en qué confías? Tristemente, hoy en día, mucha gente está confiando en cosas vanas, cuando lo único en que podemos confiar es en Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Digo yo. sí. Sí, no, sí, Amén. la verdad es que sí. Sí. Estábamos ciegos y sordos y ya, gracias a la misericordia de Dios, ya no estamos así. ¿Cómo? Pero desgraciadamente en el mundo no ha cambiado. No, ¿qué va a cambiar? No, va de mal en peor. Va de mal en Sí. peor. Ya al rato va a haber gente que confía en ponerse una cáscara de sandía en la cabeza y esa va a ser su confianza. Así de ridículo está el mundo ya. Sí. Ujú. Sí, ujú. Pues qué bien, así como hace 8 días que sacó chispas el capítulo, este también saca chispas porque digo, es algo que aunque pasó hace miles de años, híjole, hay, bueno, parece que lo estuviéramos viviendo hoy. ¿En qué está confiando la gente para su salvación? Ujú. En fin, Sí. échate otro trago de coca, mi querido Armandito. Perdón, perdón. Ya, antes de que, Ya antes mándanos. de que se le vaya el gas. No, no. Pero si no, después ya no puedo dormir. Ah. Oye, ¿cómo sigue Leti? Mira, gracias a Dios va mejorando, está mucho mejor. Lo que pasa es que hoy fue un día trajeron al bebé y estuvo un poco malito, mi güerito hermoso, y Oh, también de la gripe. sí, no, hasta también traía algo de vómito y todo, un poco de fiebre. Todo se junta. Entonces, no, se nos complicó mucho, demasiado. Yo no tuve tiempo ni de echar mi sueñito hoy porque todo el tiempo anduvimos ahí con lo del bebé, pero bueno. Al parecer, ya, bueno, en eso al menos confío en que el Señor esta noche lo va a hacer reponerse. Primero Dios. Un poco delicado, pero bueno. Pero entonces, y Leti, pues está bueno. Su intención era estar aquí, pero bueno, uno Mm, propone y Dios. claro, Dios dispone. Así es. Pues ahí saludos a todos que se mejoren. Laura Liz. Y ya supiste que estrenamos nuevo Ya local. vi tu predicación, estuvo bien bueno. Ay, gracias a Dios. Y Mira, vi el local. Bueno, nada más alcanza a ver bueno, el pizarrón, que es un pizarrón, una pantalla eléctrica que una va. pantalla. Anda. Pero ¿Y qué bueno, tal tuvieron de gente? Fíjate que yo creo que es buena opción porque ahí pasa más gente, está más céntrico y yo creo que la gente pues va a empezar a voltear pues allá. en eso Oh, estamos confiando, Brandis, que Dios por algo nos llevó para allá, claro. ¿no?
Pero Así bueno, será. este domingo continúa la continuación del capítulo 1, Sí. del 12 De al... Colosenses. No, de primera de Timoteo, Brendis. Ay, perdón, de ti, primero de Timoteo, sí es cierto, sí, de que hablaste de Pablo, de Timoteo, sí. Sí, sí, Perdón, te se resbalaste. me barrió. Es que no tomé tanta coca. Ah, dale. Bueno, pues vamos a orar, mis queridos hermanos, y dar gracias a Dios por este tiempo, ¿no? Y oremos también por la mamá de Patty, que sigue delicadita, pero bueno, estamos en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos las gracias por tanta bondad que derramas sobre nosotros, por tanta misericordia y gracia que derramas sobre nosotros, porque siempre nos das de acuerdo a tu gracia, Señor, no de acuerdo a nuestras obras, Señor, si no, no recibiríamos nada. Es de acuerdo a tu. Y agradecemos que nos has permitido tener este tiempo de estudio, Señor, aunque sea nosotros tres, pues siempre con la intención de edificarnos unos a otros, Señor. Y mira que nos salimos edificados, fortalecidos, porque nos damos cuenta que tú eres el soberano del universo, Señor. Que como dice la canción, tu palabra es la ley, Señor. Y lo que tú dices y tú decretas sucederá en el tiempo, Señor. Y lo estamos viendo con el futuro que le espera a Babilonia, Señor. Como decía hermanito o aprendiz, quien la hace la paga. Y pues eso vemos nosotros aquí en este estudio, Señor. Confiamos en ti, Señor, en tus promesas, Señor. Gracias por este tiempo que nos has permitido ver esta profecía, Señor. Te agradecemos porque nos estamos aproximando ya al final de este libro, Señor, que ha sido de gran bendición. Y también te queremos poner en tus manos a doña Chuy, la mamá de Patty, Señor, pues que está pasando por duras dificultades físicas, Señor. Te pedimos, Señor, primeramente por su salvación espiritual, Señor, porque ella pueda reconocer su necesidad de un Salvador, que tu espíritu la haga sentir que necesita de un Salvador, que no confíe en sus propias obras, sino que confíe únicamente en ti, Señor. Como pudimos ver en este capítulo, ¿en qué confías? ¿En qué confías? Que doña Chuy pueda ver que la única confianza sana y valedera es nuestra confianza en el sacrificio expiatorio de tu Hijo Jesucristo, quien murió por nuestros pecados en la cruz para poder abrir el camino hacia ti, que eres nuestro Padre. Gracias por la vida de Armandito y por la vida de Brendy, Señor, porque ellos tienen ganas de servirte a ti, Señor, de acuerdo a los dones que tú les has dado, y que todos salimos fortalecidos con estas reuniones. Te pido por los que hoy no pudieron estar esta noche, pues que si escuchan este video puedan ser fortalecidos como lo hemos sido nosotros. En el nombre precioso de nuestro glorioso y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Bueno, pues nos vemos con Isaías 48 la próxima semana. Brendis, ahí hay un pasaje que te toca a ti, que yo les comenté una vez que ese versículo es contundente en favor de la Trinidad. Hasta les dije ¿El 48? en el 48, así que te queda de tarea. Ok, sí. Es el 16, acerca de la doctrina de la Trinidad, ¿no? ¿Ah? Pero Sí, no se ¿verdad? trata, Brendis, ya tiene que investigarlo. Quiero Ok. No, por también es el que te versículo toques, 16, dice. Ah, que te topes con un testigo de Jehová, muéstrale este versículo y lo dejas desarmar. No vas a ver, te va a decir, ¿money? Oh, no entiendo. Bueno, que Dios les bendiga. saludos, cuídense mucho. Igualmente, Brendis, gracias. Bye bye. Bye bye. Gracias. Gracias.